Bueno, este estudio es algo que quiero que consideremos todos. Quería haberlo hecho todo en uno, pero es imposible. Serán dos, con la ayuda del Señor, si en otra ocasión podemos seguirlo. Es una perspectiva puritana acerca de las promesas de Dios, las promesas que están contenidas en la palabra de Dios. Busquen en la Escritura 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Perdón, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense lo que dice el versículo. Dice que se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y nos han sido dadas por su divino poder, está hablando de Dios. Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hay unas preciosas y grandísimas promesas en las Sagradas Escrituras para nosotros, los creyentes, aquellos que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Un puritano, Edward Reynolds, 1599, y partió con el Señor en 1676, dice que las promesas son los rayos y haces de Cristo, el sol de justicia, y en quien todos se fundamentan y se establecen. Los puritanos amaban las promesas de Dios. Una de las razones es que amaban a Cristo y lo veían en todas las promesas. Samuel Rutherford, que es otro puritano, fue otro puritano, lo cita mucho Spurgeon. Rutherford nació en 1600 y partió con el Señor en 1661, dijo en su catecismo: el nuevo pacto es un cúmulo de promesas que ponen el peso de nuestra salvación en uno que es más fuerte que nosotros, es decir, Cristo. Y la fe se aferra a las promesas y nos hace salir de nosotros mismos hacia Cristo para estar con Él sin pretensiones. Otro puritano llamado William Spurgeon, para mí es muy difícil pronunciar este apellido, nació en 1605, partió con el Señor en 1666, escribió lo siguiente: las promesas son instrumentales en la venida de Cristo al alma. Son la garantía por la cual la fe gana confianza para venir a Él y aferrarnos a Él. Pero la unión que hace la fe no es entre el creyente y la promesa en sí, sino entre el creyente y Cristo. Son la garantía por la cual la fe gana confianza para venir a Cristo y aferrarnos a Él. Lo que Él ha dicho, lo que Dios ha prometido, lo que Cristo ha dicho de sí mismo. Esa es la garantía que tiene la fe. Fin de la cita. Las promesas entonces son las sendas donde Cristo se encuentra con el alma. Todas las promesas son hechas en Cristo, siendo compradas por sus méritos, y todas son realizadas en Cristo, siendo administradas por su poder y oficio. Cada promesa que fue tomada por fe lleva al hombre a Cristo, y en consideración de su unidad con Él, nosotros los creyentes tenemos derecho a reclamarlas, a reclamar dichas promesas en nuestra unión con Él.
El tema que esta mañana quiero considerar, primeramente, por medio de esta perspectiva puritana, en primer lugar, es sobre el verdadero entendimiento de las promesas de Dios como una forma de la revelación bíblica, lo que hallamos en las Escrituras. Y en segundo lugar, sobre el uso correcto de las promesas de Dios. Hoy solo vamos a ver el primer punto. El uso correcto de las promesas de Dios, pues ya lo veremos en otra ocasión. Tampoco quiero que pase mucho tiempo, pues si no se nos olvida y luego no podemos enlazar los dos estudios. Primeramente, el entendimiento correcto de las promesas de Dios. Necesitamos entender las promesas de Dios, las que hallamos en las Escrituras. Hermanos, los puritanos fueron hombres tan impresionantes y extraordinarios, y el motivo es porque Dios los bendijo con conocimientos profundos en las verdades de las Escrituras, lo cual produjo aplicaciones apropiadas y exhaustivas. Ellos no hablaron sobre las aplicaciones o los usos de las promesas sin antes haber instruido la mente y educado el entendimiento en lo que respecta a esas promesas. Ellos decían, antes de que podamos aplicar las promesas, razonaban, primero debemos entender su naturaleza y sus diferentes tipos de promesas que hay en las Sagradas Escrituras y apreciar su valor y excelencia. Debemos conocer el fundamento sobre el cual está edificado y la fuente de la cual proceden. Debemos estar seguros de a quién pertenecen esas promesas y las diferentes características inherentes a ellas que impulsan tanto a nuestra fe en ellas como nuestro uso de ellas. Solo con estas lámparas, decían, evitaremos tanto la negación como la presunción, y animando tanto a la fe como al uso. ¿Lo entienden? Claro, el conocer las promesas, saber qué tipos de promesas hay, cuáles son para nosotros y cuáles no, pues eso lo que hace es que nos anima y nos fortalece y nos hace que agarremos las promesas que son nuestras para nuestro estímulo, para nuestro ánimo, pero también nos preserva de la presunción, porque a lo mejor no es para nosotros esa promesa y pecamos de presunción. Fin de la cita de... Nos vamos a apoyar en 3 libros a tratar con las promesas de las Escrituras. Una es William Spurtower, Edward Leach, que nació en 1602 y partió con el Señor en 1671, y Andrew Gray, 1633-1656. Este último vivió solo 23 años. Y podrás comprobar, por alguno de sus comentarios que citaré, la mente tan brillante que tenía este joven. 23 años. Y tenía una teología. Para no pecar al negar la promesa, como para no pecar de presunción, al tomar una promesa como nuestra, no siéndolo, tenemos que considerar la naturaleza de las promesas divinas, primeramente. Edward Leach comenzó su tratado sobre las promesas divinas diciendo que la palabra nos enseña de 3 maneras. La primera es a través de preceptos o mandamientos, los cuales nos enseñan obediencia. La segunda es amenazas, las cuales impiden la desobediencia. Y lo tercero, promesas, las cuales confirman nuestra obediencia. Entonces las promesas de Dios deben de distinguirse primeramente de sus mandamientos y amenazas, porque las promesas no nos dicen cuál es nuestro deber, o qué hará Dios si fallamos en nuestro deber. Eso lo hace las amenazas que encontramos para nuestro bien en la palabra de Dios, o los mandamientos que nos dicen cuál es nuestro deber como hijos de Dios, o todas las criaturas que el Señor ha creado. Pero las promesas es diferente. Las promesas más bien confirman lo que Dios
motivado por su misericordia soberana y buena voluntad, hará por nosotros. Esas son las promesas de Dios. Por eso hay que distinguirlo de los mandamientos y de las amenazas. De esta manera, hermanos, una promesa revela una verdad que nos beneficiará en particular. Declara la voluntad de Dios, no solamente en cuanto al bien en lo cual Él nos va a bendecir, sino también el mal que Él va a remover de nosotros para su gloria y para nuestro propio bien. No es solamente lo que el Señor nos va a dar, lo que el Señor nos va a bendecir, sino también el mal que va a quitar de nosotros. Leitch dice que las promesas son la base de nuestra esperanza, el objeto de nuestra fe y norma de la oración. Eso es muy importante, eso ya será en el segundo estudio, muy importante. Norma de oración, las promesas de Dios. Orar conforme a las promesas. William McKendry Bones, acerca de un libro de oración que estoy leyendo también, él dice que por qué muchas veces nuestras oraciones son aburridas. ¿Por qué nos aburrimos al orar? Una de las causas, cita él, hay varias, pero una de las causas es que somos muy repetitivos. Oramos siempre por las mismas cosas. Pero si conociéramos primeramente las promesas de Dios, las que nos pertenecen a nosotros, y oráramos por esas promesas, las oraciones cambiarían. Bueno, cambiaríamos nosotros en referencia a nuestras oraciones. Son la base de nuestra esperanza, el objeto de nuestra fe y norma de la oración. Esperamos por lo que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? Porque somos incapaces de buscar algo además de lo que ya ha declarado que concederá. Si esperamos por las cosas que el Señor nos ha prometido, nuestra esperanza es sólida. Esa es la base de nuestra esperanza. Las cosas que el Señor ha prometido. Sin las promesas de Dios, estamos sin esperanza o con demasiada esperanza, que ese es otro peligro, estar con demasiada esperanza. Las promesas de Dios son similares a los objetos de nuestra fe, en que podemos creer cualquier cosa que se ha prometido por causa de aquel que promete. ¿Quién lo ha prometido? Eso es muy importante. Podemos creer cualquier cosa que se ha prometido por causa de aquel quien lo ha prometido. Podemos creer las promesas de Dios porque son promesas de Dios, no son promesas de hombres. Si fuesen promesas de hombres, podemos dudar, porque el hombre falla. Hoy el hombre dice una cosa y mañana otra. Pero no pasa así con Dios. Por eso podemos creer las promesas de Dios que están en la palabra escrita, porque provienen de Él, lo que Él ha dicho, lo que Él se ha comprometido a hacer por nosotros, de una manera libre, soberana. Las promesas de Dios son palabras seguras que han de creerse porque Dios está en medio de ellas. Por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 11, vayan ahí un momento. Ahí nos habla de un montón de hombres y mujeres que recibieron aquello que esperaban. Dice capítulo 11, versículo 11, Sara, siendo estéril, por la fe recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, y nos dice el por qué.
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella confió en la promesa, pero como base y el objeto de su fe en aquel quien se lo había prometido. ¿Quién? Dios. Las promesas son la base de nuestra confianza, el objeto de nuestra fe, y las promesas son la norma de la oración. Así como esperamos y creemos lo que Dios ha prometido, así debemos orar por lo que Dios ha prometido. Si lo creemos y lo esperamos, hemos de orar por ello. Andrew Gray, este joven, definió que una promesa divina declara la buena voluntad de Dios, el propósito y la intención hacia los pecadores. Revela lo que el Señor nuestro Dios hará a nuestro favor, no lo que Él espera hacer o intentará lograr, sino lo que ya se ha prometido y obligado en sí mismo a hacer por nosotros. Y Gray va mucho más allá, usando la palabra compromiso. Dios se ha comprometido. Dios se ha obligado a sí mismo. Hoy en día no hay compromiso. Pocas obligaciones queremos o quiere la gente. No hay compromiso. Pero es que Dios se ha comprometido, se ha obligado en sí mismo. Y esta es la palabra que usa Gray, compromiso, para enfatizar que el Señor, al hacer una promesa, se obliga y se compromete a aquello que con seguridad sucederá. Esto concuerda también con lo que dice el otro puritano, Leitch, que las promesas de Dios son promesas de verdad, pues la seguridad de su cumplimiento descansa en aquel que las ha hecho y se ha comprometido a ellas. El bien que Dios quiere y se ha propuesto hacer por nosotros, nos lo revela con anticipación, porque en la promesa hay anticipación antes de que ocurra, y lo hace a través de la promesa para consolarnos en ese momento y para motivar en nosotros esperanza y expectación. De esta manera, una promesa es tanto la base del consuelo presente como la expectación de bendiciones futuras. La promesa nos vale para el momento, para el presente, pasando una aflicción, cualquier cosa, hay promesas para nosotros, pero también la promesa se enfoca en el futuro, para bendiciones futuras. Spurgeon sugirió que las promesas son declaraciones y sellos irreversibles de Dios, que ha hecho libremente a los creyentes. Cada uno de estos tres escritores puritanos veían las promesas de Dios como declaraciones soberanas de bien que sería derramado o el mal que sería removido, que Dios nos hace conocer antes de su realización para que disfrutemos del consuelo y la seguridad mientras esperamos el cumplimiento de su palabra. Sin embargo, existe una gran diversidad en los tipos de promesas que el Señor ha hecho, y eso es lo que ahora vamos a considerar. Debemos conocer y entender esa diversidad para que nos beneficiemos de las promesas que el Señor se ha propuesto en sí mismo llevar a cabo. Consideremos entonces, en segundo lugar, los diferentes tipos de promesa. En un bosquejo exhaustivo y útil, Leitch sugirió que las promesas divinas que hallamos en las Sagradas Escrituras son legales o evangélicas, generales o particulares. Luego, si quieren luego, yo se lo puedo apuntar, lo apuntamos y así ustedes lo ven. Las promesas son legales o evangélicas, generales o particulares,
principales o menos principales, directas o por consecuencia, absolutas o condicionales, y referentes a esta vida o a la venidera. Esas son las promesas que hallamos en las Sagradas Escrituras. Ahora, tenemos que saber cuáles son y cómo podemos hacer uso de ellas, cómo nos podemos beneficiar o cómo nos pueden preservar de la presunción. Tenemos que conocer las promesas, creer en ellas, aplicarlas y orar por ellas, porque son nuestras, están reservadas para nosotros. Empezamos, es breve. Las promesas legales están condicionadas, todas ellas, las que podamos ver. Yo voy a citar una, pero hay muchas promesas legales. A lo mejor si quisiera hacerlo un poco, involucrarles también, ¿no? Esto no es una predicación, es un estudio. Pero bueno, las promesas legales están condicionadas en la justicia perfecta. Y un ejemplo que pongo de este tipo de promesa legal puede encontrarse en Jeremías 7:23. Vayan allí. Jeremías 7:23 dice: mas esto les mandé diciendo, está hablando el Señor, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Jeremías 7:23. Y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mando para que os vaya bien. Esto es una promesa legal. ¿Por qué? Pues dada nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra inhabilidad para guardar un solo mandamiento de Dios, esta clase de promesa sería inefectiva para nosotros si Cristo, como nuestra cabeza, representante y salvador, no hubiera producido la justicia sobre la cual depende para su cumplimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos en todos los caminos de Dios. No podemos. Dice, si anden en todos los caminos, en todos mis caminos, y os irá bien. Pero es que por nuestra naturaleza no podemos. Entonces depende de la justicia de otro, esto es, de Cristo, para que nos vaya bien. Es Cristo quien escuchó la voz de su Padre. Es Cristo quien anduvo en todo camino que Dios el Padre le mandó. Y es por su justicia que se cumple esta promesa que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, porque si no sería imposible. ¿Se acuerdan ustedes de otra promesa legal? Ahora mismo así. Sí, de. Bueno, eso es una declaración que el Señor hace, pero por ejemplo, yo ahora, cuando la pregunta del salmista que dice, ¿quién habitará en tu santo templo? Aquel que no tiene manos manchadas, no lo sé, lo estoy diciendo así parafrasado porque no me lo sé de memoria. Aquel en cuya boca no hay engaño, aquel que su corazón es recto. Nosotros no somos así. Necesitamos la justicia de Cristo, que gracias a su justicia, a sus méritos, nosotros nos podemos presentar al Señor, pero nosotros no somos así. Estamos en una fase de santificación que el Señor nos está santificando por su Espíritu y su palabra. Eso es una promesa legal, por la justicia de Cristo. Es a través, hermanos, de la fe en Cristo que podemos sostener la ley de Dios. Y por ella nos convertimos en herederos de estas promesas. Luego están las promesas evangélicas. Están condicionadas por creer y arrepentirse. Esas son las promesas evangélicas. Por ejemplo, una Juan 3:16. Es la más. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, eso es para todos, para todo aquel que en Él cree, con todo lo que implica creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una promesa evangélica. Para todo aquel que en Él, en Jesucristo, cree. Escribió el apóstol Pablo diciendo en 2 Corintios 7:10, enfatizando en esta promesa evangélica, que está condicionada por creer y arrepentirse, dice el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse de esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo produce muerte. Estas son promesas evangélicas. Estas promesas se cumplen no por la persona que cree o se arrepiente, como si esas cosas fueran actos meritorios delante de los ojos de Dios, sino más bien por Cristo, aquel en quien tenemos aceptación meritoria delante de Dios. Estos dos tipos de promesas, las legales y las evangélicas, son las raíces de todas las demás tipos de promesas que vamos a considerar brevemente. Las legales y las evangélicas. No solo muestran la importancia de la fe, sino que dejan claro que la fe de los que heredan las promesas de Dios debe estar en Cristo, quien fue el único que satisfizo los requisitos justos de la ley de Dios. Estas promesas no son para Cristo, sino para aquellos que Él vino a salvar y hacer partícipes de la naturaleza divina. Cualquier otra fe está puesta en el lugar incorrecto y por lo tanto es inútil. Tiene que ser en Cristo. Luego están las promesas generales. Estas promesas son declaraciones indefinidas de bien, que Dios ofrece a todos. No existe el límite sobre quién puede creer y recibir estas promesas, porque Dios las designó como refugio para muchos y como un medio primario de atraer pecadores a Cristo. Una promesa general que es para todos. Una que se me ocurre ahora, porque tengo otra, pero una es: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Esa es una promesa general, que es para todos. Hay otra en Juan 6, 44, 45. Vayan allí un momento. Juan 6, 44, 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Eso es una declaración de bien que Dios ofrece a todos. Luego sigue el versículo que dice: y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Y cómo oímos al Padre y aprendemos de Él? Para venir a Cristo. Los que por la gracia de Dios ven su pecado y la gran necesidad de Cristo son atraídos por estas promesas que hallamos en la palabra de Dios y muchas más, sin restricción,
para creer que incluso ellos pueden mirar a Cristo y encontrar salvación. Hay muchísimas promesas que Dios el Padre ha puesto en su palabra, que son como piedras en donde el pecador puede apoyar sus pies para poder ir a Cristo y encontrar la salvación, el perdón de sus pecados. Por eso dice que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Estas son las promesas generales, sin restricciones, para todos. Nuevamente, Juan 3:16 declara una promesa general como esa para todo aquel que cree, ya lo hemos considerado antes, para todo aquel que cree. Es una promesa general indefinida, para todo aquel, da igual quien sea, hombre, mujer, anciano, niño, color de su piel, su cultura, dónde ha nacido, da igual, su condición social, da igual, todo aquel que cree, para todo aquel, sin restricción. En contraste están las promesas particulares, que estas ya son diferentes, no son generales, son particulares, están dirigidas a grupos especiales de personas. Por ejemplo, Éxodo 20:12. La ley moral del Señor, Éxodo 20:12, que habla sobre los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí Dios promete larga vida solo a aquellos hijos que honran a sus padres y a sus madres. Eso es una promesa particular. ¿Se acuerdan de alguna otra promesa particular? Es que necesitamos estudiar las promesas de Dios, ¿eh? Por ejemplo, sería una promesa particular también. Claro, para él y para todos aquellos que creyeran, claro, los de su casa. Pues necesitamos estudiar las promesas de Dios. Poder creer en ellas, poder ver la diferencia entre ahí, las promesas, cuáles son las promesas, creer en ellas, aplicarlas y orar las promesas. Si no las conocemos, yo la verdad, yo les reconozco y les declaro que estoy muy verde en las promesas del Señor. Bueno, una promesa particular puede ser la de Abraham, de sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar. Y él creyó al Señor. Luego están las promesas principales. Son espirituales y por lo tanto son las de mayor importancia. Esas son las promesas principales. Incluye la promesa de justicia. Creo que la que antes ha dicho suya, Romanos 4:5, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. E incluyen en esta clase de promesas, en las promesas principales, que son espirituales, incluye también la remisión de los pecados. Aquella promesa, que esta sí que no la sabemos todos, 1 Juan 1:9, la conocemos, ¿a que sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Esas son las promesas principales, que son espirituales. Luego están las promesas menos principales, que estas son temporales.
E incluyen promesas tales como la libertad de la aflicción, que el Señor nos promete, sobre todo en los salmos y bueno, en las epístolas pastorales, libertad de la aflicción, seguridad en el peligro, salud, riquezas. Hay promesas, pero estas son menos principales. ¿Por qué? Porque son temporales. Por eso el Señor nos manda que oremos al Padre pidiéndole el pan diario, porque tampoco hay una promesa de que siempre vayamos a tener el pan, se nos puede quitar temporalmente. Pablo dice que él aprendió a contentarse con todo, pues cuando tenía abundancia, por medio de las ofrendas que los hermanos le enviaban y tenía mucha abundancia o escasez. Esas son las promesas menos principales, son temporales. La salud, pues el Señor nos mantiene en salud, pero también el Señor, en su sabiduría y para su gloria y para nuestro bien, puede tenernos un tiempo sin salud. Estas son temporales. Un ejemplo, en Isaías 38:5, yo se lo leo. Isaías trajo esa promesa al rey Ezequías, cuando el Señor dijo: he aquí yo añado a tus días 15 años más. Luego están las promesas directas. Son garantías explícitas dadas a personas. Por ejemplo, a Pablo en su viaje tempestuoso a Roma, cuando el ángel le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Eso era una promesa explícita para Pablo. Hombre, podemos coger ese pasaje e intentar espiritualizarlo para a lo mejor algo personal nuestro, pero realmente es una promesa que fue a Pablo, no es para nosotros. Si podemos aprender principios que hay ahí, o un ejemplo para nosotros: no temer, confiar en el Señor, pero no es una promesa para nosotros, son promesas directas, son garantías explícitas dadas a ciertas personas. Luego están las promesas implicadas o deducidas por consecuencia. Son evidentes en los ejemplos de oraciones o santos de fieles, puesto lo que Dios promete a uno también lo promete a todos los que están en un estado igual. Por ejemplo, Santiago 5:11. En Santiago, allí en la epístola, Santiago nos anima, bueno, si quieren ir allí y lo leemos. Dice: aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, y Santiago nos anima a seguir pacientes en el sufrimiento al prometer las bendiciones de Dios sobre los que se mantienen firmes. Y luego fundamenta esa promesa en los tratos de Dios con Job. Pone el ejemplo. Dice: habéis visto de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. De la misma manera, descubrimos promesas en la oración de los santos al considerar aquellas cosas por las cuales han orado y luego han obtenido. Y podemos ver entonces, a raíz de esto, que los tratos que el Señor hizo con ciertos hombres en la Biblia y luego los resultados es para nosotros también. Si perseveramos con paciencia en la prueba, en la dificultad. Dice que el Señor fue muy misericordioso con Job y compasivo. Y nosotros podemos esperar eso también, si permanecemos firmes, con paciencia en la prueba, en la dificultad. Esas son las promesas implicadas o deducidas por consecuencia. Que Dios tiene reservado un bien y bendiciones para aquellos que pacientemente esperan en el momento de la prueba, de la dificultad. Y pone ejemplo de Job.
Por último, y más importante, debemos distinguir entre las promesas absolutas y las promesas condicionales. Una promesa absoluta declara lo que el Señor determina cumplir sin ninguna referencia a lo que hacemos. Eso es una promesa absoluta. Se indicó una promesa como esa en la profecía de Isaías sobre el nacimiento virginal de Cristo. Por tanto, el Señor mismo dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso lo determinó el Señor, que se cumpliera así, sin ninguna referencia a nosotros, a lo que nosotros hacemos. Eso es una promesa absoluta y se cumplió en el Señor Jesucristo. Otra promesa absoluta la encontramos en Jeremías 31, versículos 33 al 34, en la cual el Señor dice así: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es una promesa absoluta, pues no depende de nosotros, sino de Dios. El Señor hizo esta promesa absoluta y soberanamente. Las promesas condicionales, en contraste, no son prometidas más allá de lo que Dios ve con sabiduría, que será mejor para su gloria y para el bien de sus hijos. Eso es una promesa condicional. En esta forma condicional, Dios sujeta a su gloria y a nuestro bien. El Señor promete todas las bendiciones temporales, libertad de todas las cruces y problemas, las cuales sufrió Job, libertad de la tentación, las cuales incluso Cristo enfrentó, misericordias menos importantes y dones comunes del Espíritu, que son diversamente distribuidos según Dios le place, y la gracia santificadora, la cual varía entre los santos. No todos estamos en el mismo proceso de santificación. En cuestión de, haciendo referencia a lo de los dones, en 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como quiere el Espíritu Santo. Esas son las promesas condicionales. Todas estas bendiciones son prometidas, pero son condicionales. ¿En qué son condicionales? En lo que Dios considera mejor para su gloria y nuestro bien en situaciones particulares. A lo mejor a un hermano el Señor no le va a someter a tal prueba, a tal aflicción, porque no. Es condicional. Pero a lo mejor a otro hermano sí. No lo libra de esa cruz temporalmente. O a otro hermano, para el bien de la gloria de Dios y para el bien de ese hermano, lo bendice y lo pone con riquezas. Pero a otro hermano no. Pudiéramos decir que con las promesas absolutas somos receptores pasivos del beneplácito soberano de Dios. Esas son las bendiciones o las promesas absolutas, perdón. De manera que las promesas absolutas dan a conocer cierto propósito soberano, mientras que las promesas condicionales revelan lo que Dios hará si el cumplimiento de esa promesa lo glorifica y es lo mejor para su pueblo. Esa es la diferencia entre promesas absolutas y promesas condicionales. Gray nos recuerda que no existe una promesa condicional en todo el pacto de gracia, pero pudiera reducirse
todo Él a una promesa absoluta. En cuanto a aquello que ha sido prometido, es un regalo absolutamente libre de parte de Dios. Fin de la cita. La raíz de las promesas divinas es la bondad de Dios, hermanos, por la cual Él tiene el propósito y se compromete a hacer bien a los pecadores, no por algún mérito en ellos, sino por pura gracia, libre, puesto que la condición requerida es fe, arrepentimiento y semejantes en sí misma de Dios. Conclusión, vamos a ir a las conclusiones. Hermanos, ¿cuál es el beneficio de distinguir entre todos estos tipos de promesas? Pues Leys dijo que así como todos los comerciantes clasifican sus productos de los cuales viven, así los creyentes deben clasificar sus promesas en las cuales confían. Si las promesas son todo lo que hemos visto que son, pues son más útiles en este mundo que incluso el aire que respiramos, porque estas promesas nos dan vida, nos dan seguridad, nos dan consuelo. Carecer de ellas, del conocimiento de ellas, no es bueno para nosotros. Confiamos en las promesas de los políticos y nos esforzamos en conocer aquellos cambios que prometen hacer. Dentro de poco hay elecciones, nos mandarán y las leemos a ver qué prometen, y luego les votamos porque confiamos en ellos, porque aquello que prometen, pues bueno, van acorde, nos representan, y confiamos en ellos que van a cumplir esas promesas. Pero hermanos, aquí hay uno que es más veraz que cualquier hombre mortal. Es Dios quien está prometiendo. Si Dios está detrás de las promesas como soporte y en ellas como tema esencial, entonces no tenemos una seguridad más grande en la tierra y en el cielo y un acceso más grandioso al disfrute pleno de Dios que las promesas divinas. Si las promesas de Dios son su mano de abundancia para nosotros, nada es más esencial en la vida que saber lo que son y cómo beneficiarnos de ellas. Esto no es algo así como, bueno, ya lo estudiaré, ya miraré, o bueno. Es que es muy importante para la vida del creyente conocer cuáles son las promesas y cómo nos podemos beneficiar de ellas. Porque es la palabra de Dios, es lo que Dios ha prometido. No nos alegramos cuando cualquier amigo nos promete algo, o el jefe nos puede prometer un aumento de sueldo y ya le creemos, ya estamos súper contentos, es que lo ha dicho el jefe. Y como ha dicho el jefe que me va a subir el sueldo, ya estamos como que ya lo hemos recibido en la nómina. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el jefe. Pero es que aquí en las Sagradas Escrituras tenemos lo que Dios ha dicho, lo que Él ha hecho ya, lo que Él va a hacer y cómo nos podemos apropiar de ello y beneficiarnos de ello. Hemos de aprender a hacer uso correcto de ellas, porque como hemos visto, no todas las promesas son para nosotros. Algunas promesas tales como Isaías 40:31 ofrecen ánimos. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor o al Señor, estos tendrán nuevas fuerzas. Es una promesa de que vamos a recibir nuevas fuerzas. Hay que esperar al Señor o en el Señor para beneficiarnos de ella. Entonces, cuando estamos en ciertas situaciones y en vez de entrar en crisis e intentar apoyarnos en cualquier medio que podamos ver, ya sean personas o cosas que nos proporcionen una seguridad, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y ahí nuestra alma cobra aliento y ánimo. Voy a esperar en el Señor. ¿Por qué?
porque Él ha dicho que voy a recibir nuevas fuerzas. Y espero en Él, confiadamente, porque Él lo ha dicho, Él lo ha prometido. Hay otras promesas que dan consuelo, como por ejemplo 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Y ahí nuestra alma igual, es una promesa de parte del Señor, enfatizando en la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, que sus ojos están puestos en nosotros, que igualmente que da la salida, Él ha dado la tentación, la ha permitido en nuestra vida, pero que Él nos dice esta promesa, que Dios es fiel, creamos en que Dios es fiel, porque Él dice que no vamos a ser tentados más de lo que podemos resistir. Pero estamos en medio de la tentación, en medio de la prueba, esa tentación que nos aflige en el alma, en nuestros deseos, en nuestras pasiones que quieren salir como un volcán. Resiste. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Por qué? Porque ha dicho que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Y ahí cobramos aliento en el Señor. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Él. Nuestra confianza, nuestra base está puesta en Dios. Es que Él lo ha dicho. Algunas promesas traen recompensas. Por ejemplo, Salmo 84:11 nos dice: porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Nos anima a andar en integridad delante de Dios, a ser honestos. ¿Por qué? Porque hay promesa de parte del Señor también. No solamente por el premio, no solamente por la promesa, sino porque amamos al Señor, queremos esforzarnos, pero el Señor nos da ese estímulo también. No quitará el bien. Gloria y gracia dará Jehová a aquellos que andan en integridad. Son promesas que podemos tomar al consuelo, fortalecimiento. Y algunas promesas traen privilegios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa promesa trae privilegio. Ser hijo de Dios. Hijo del Altísimo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero es a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre. Saber con qué clase de promesa estamos tratando no solo nos guía a apropiarnos de ella, también nos libra del mal, de la presunción, como hemos considerado. Si estos beneficios, hermanos, vienen del uso correcto de las promesas, estamos entonces obligados a preguntar lo que eso implica. Implica creer en ellas, aplicarlas, dependiendo de ellas, y orar por ellas. Pero para poder orar por ellas tenemos que conocerlas. Para poder aplicarlas tenemos que conocerlas. Y para poder creer en ellas tenemos que conocerlas. Estas exhortaciones pueden parecer superficiales, pero no lo son. Hermanos, cuán difícil es a veces creer en la palabra de Dios y confiar en ella. Cuán olvidadizos somos para aplicar sus enseñanzas en la vida real y para depender de la palabra cuando hay otros respaldos disponibles. Y cuán reacios somos para tomar las promesas de Dios en oración. Y tales exhortaciones se nos deben presentar regularmente si hemos de beneficiarnos de las promesas de Dios. Si el Señor le place y lo permite, en la próxima vez estaremos considerando
la excelencia y el valor de las promesas divinas, el deber de creer en las promesas, nuestro sincero esfuerzo en aplicar las promesas y nuestro deber y deleite en orar por las promesas. Ojalá el Señor lo pueda permitir y sea para nosotros provecho, si no se quedaría esto como a la mitad. Hay un versículo que quiero terminar, que me llamó mucho la atención, está en Marcos 11:24, Jesús dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay en otro evangelio que dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido, que ya es vuestro. Y yo me acuerdo cuando leíamos ese versículo con mi mujer, yo decía: pero es que esto es que es difícil. O sea, orar como que eso que ya hemos pedido ya lo tenemos, ya es nuestro, está en nuestra posesión. Eso requiere mucha fe. Pero es que es orar las promesas de Dios que ya son nuestras. Ese es el versículo. No es que pidamos cualquier cosa, ¿no? Porque estamos también, la oración a veces está condicionada a muchas cosas. Hay cosas que no podemos pedir porque el Señor no nos la va a dar para nuestro bien y porque no lo glorifica a Él. Pero ese versículo, creed que ya es vuestro, que ya lo habéis recibido. Eso está conectado con las promesas del Señor. Por eso la importancia de orar las promesas de Dios y aplicarlas a nuestra vida. Bueno, hermanos, no sé si quieren añadir algo.